Gloria a Dios. Dios me le bendiga a todos. ¿Cómo estamos hoy? Como dicen en las iglesias tradicionales, ¿quién vive? Y a su nombre. Amados, amaneció y Cristo está vivo. Tal y como Él dijo, dijeron los ángeles, ¿no? Cuando se acercaron aquellas mujeres a la tumba y vieron la tumba vacía, les recordó a esas mujeres: ha resucitado tal y como Él dijo. ¿Saben ustedes que la resurrección es una de las pruebas indubitables de que Jesús es quien Él decía ser? Que no es un farsante más, que no es un mentiroso más, que no es un exagerado más, que no es un iluso más, sino que Él fue que Él es y quien será, ¿no? El verdadero, hermanos. Quien Él dice ser, Él es. Y qué bueno que hoy se celebra en tantos rincones de este mundo cristianizado que Jesús un día resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido una semana de reflexión, una semana donde las personas hacen memoria de lo que fue la muerte de Jesús. Hoy se recuerda lo que fue la resurrección del Señor. Y quiero que vayan conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 1. Si tienen sus Biblias ahí consigo, vayan conmigo a Lucas capítulo 1. Quisiera ver rápidamente en pantalla dos pasajes que tienen que ver con este escritor Lucas. Lucas, ustedes saben, escribió el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas. También escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, un libro sumamente clave, porque imagínense lo que sería leer todas las cartas del Nuevo Testamento, la carta a los romanos, la carta a los corintios, la carta a los tesalonicenses, a los filipenses, y no saber qué ocurrió cuando el Evangelio llegó a esas comunidades. Qué bueno que tenemos un libro de Hechos de los Apóstoles que nos da un recorrido, ¿no? Y nos revela muchísimas cosas que nos permite tener un entendimiento mucho más claro de la palabra de Dios. Le escribió Lucas, que dicho sea de paso, era un médico de profesión. Por ende, como siempre decimos, al ser médico, no solamente tenía un espíritu, no una tendencia investigativa mucho más profunda y honesta que los demás, sino, o sea, que estaba sumamente interesado en escribirle a este hombre llamado Teófilo, quien es a quien él le dirige tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. Teófilo, dicho sea de paso, es un nombre que significa amante de Dios, ¿no? Teo tiene que ver con Dios, filo tiene que ver con amor, amor a Dios, amante de Dios. Teófilo, no una persona que parecía ser una persona de buena posición porque se refiere a él, oh excelentísimo, parece que tenía algún tipo de cargo político, mucha influencia a nivel social. Y Lucas le escribe tanto su evangelio como el libro de los Hechos, pretendiendo llevar una cronología de los acontecimientos. Qué importante, sobre todo para nosotros los que desarrollemos el amor y la pasión por la palabra de Dios. Cuán importante es poder empaparnos bien con el contenido, el mensaje, ¿no?, de la palabra de Dios. Si están conmigo en Lucas capítulo 1, dice Lucas 1 lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fíjense que ya Lucas dice, han habido muchos que han querido recopilar la información y pasó, es como cuando sucede un accidente y cogen un reporte de los que estuvieron presentes, que pudieron ver, escuchar y presenciar lo acontecido. Cogen un reporte, ¿no? Y dime, ¿y qué tuviste? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? O sea, y uno da su versión y su ángulo de los hechos. Definitivamente después de lo que fue la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, había todo un público de personas que tenían algo sumamente valioso que contar y estaban tratando de hacer una documentación. Digan conmigo, una documentación.
¿no? Como se hacen hoy en día, ¿no? Que se hacen documentaries, ¿no? Que se trata de hacer una investigación, un estudio, un análisis de los hechos para proyectar cómo se dieron, de qué consistió la vida de este personaje, esta etapa en la vida social o lo que fuese. Así un grupo de personas buscaban poner en orden la historia que ya para un grupo eran ciertísimas. O sea, es como a veces uno dice, yo sé lo que yo vi. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé lo que yo escuché. Yo sé lo que yo presencié, lo que yo evidencié. Yo entiendo que tú, si no estuviste allí, estás sospechoso, estás dudoso, o sea, no lo puedes coger a face value, o sea, porque tú no estabas allí, pero yo te puedo decir que yo estuve allí y no fue que yo cené tarde, no, y me cayó mal la cena y se me han ocurrido ideas locas, no fue que yo tuve un sueño, yo estaba muy, no, te estoy hablando de cosas que no solamente yo las puedo reportar, lo estoy diciendo desde el punto de vista de aquel público que evidenció en primera persona la vida de Jesús, sino que junto con uno cualquiera había todo un público. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Todo un público de personas, hombres y mujeres, que por igual vieron, escucharon y evidenciaron lo que fue la vida de Jesús. Cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Obviamente le está haciendo referencia porque Lucas no fue discípulo de Jesús, probablemente no fue uno de los que participó y llegó a ver en primera persona el ministerio de Jesús, pero tenía contacto con muchos que sí. Y se está refiriendo sobre todo a aquellos 12, ¿no? Obviamente Judas luego murió, pero aquellos 11 que luego fue sustituido Judas con aquel Matías en el libro de los Hechos, aquellos que caminaron con Jesús desde el principio y estuvieron sentados en primera fila, hermanos, viendo, escuchando las palabras del Señor, viendo las obras del Señor y evidenciando, ¿no?, el testimonio de este Jesús. Es lo que nos dice Juan. No tiene que ir allí conmigo en primera de Juan, para los que estén tomando notas, primera de Juan 1, versículo 1 y 2. Juan dice lo siguiente en su carta, dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Fíjense las dos virtudes. Juan tenía un testimonio de vida que usted y yo no lo tenemos, porque saben que usted y yo no vimos en primera persona la vida de Jesús. Ahora, como dice la palabra, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos usted y yo, los que no hemos visto, pero hemos creído, ¿no?, el relato sobre Jesús, que 2023 años después, aquí estamos en una sala haciendo memoria de aquel acontecimiento que 2000 años después ha cambiado nuestras vidas, ha influenciado nuestras vidas, ha impactado nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no somos los mismos después de haber conocido a Jesús? ¿Cuántos? Qué bueno ha sido Jesús para con nosotros. Dice Juan, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos, hermanos. Qué testimonio. Cuando yo leo los evangelios y el Nuevo Testamento en sentido general, y yo oigo el eco de aquellos que estuvieron junto a Jesús, que tuvieron el privilegio de verle, de tocarle, de estar hombro a hombro con él, digo yo, qué privilegio, qué privilegio. Y pienso a la vez, todo aquel público que le escucharon, que le vieron, aunque quizás fueron recipientes de algún tipo de bondad de parte del Señor, sin embargo, no perseveraron en él. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, le dieron la espalda, dejaron de creer, se desanimaron, lo que fuese. Hermanos, por eso nosotros 2023 años después tenemos que estar firmes en nuestra fe. Nosotros no podemos permitir que la circunstancia de la vida haga que nuestra fe mengue por cualquier razón.
Él es la palabra de vida, decía Juan. Él quien es la vida misma, nos fue revelado. Y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. No tengo el tiempo marcándome aquí, amado. Corrígeme ahí. Dice entonces, volviendo a Lucas capítulo 1, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Fíjense que él investigó con diligencia. Digan conmigo, investigó con diligencia. O sea, Lucas hizo un trabajo de tesis sumamente seria con respecto a la persona de Jesús. De hecho, les puedo decir que yo cuando hablo con las personas, el evangelio que yo les recomiendo que lean, sobre todo si tú eres nuevo en los caminos del Señor, estás buscando conocer más de Dios, no hagas como hizo mi mamá que anda por ahí, que comenzó leyendo el libro de Apocalipsis. Bad move, o sea, no es una buena movida comenzar con el libro del Apocalipsis. O sea, comienza con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 libros que describen el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es una biografía de quién fue Jesús. Comienza por ahí, eso va a ser lo más sencillo. Y de los 4 evangelios, yo siempre recomiendo el de Lucas. A veces quieren ir al de Juan, pero el de Juan puede ser algo complejo, ¿no? En su contenido, es único. Los otros 3 evangelios tienen más cosas en semejanza. Juan tiene unos insights, ¿no? Unos aportes que para un nuevo lector, quizás de repente no le sea muy claro todo lo que esté leyendo. El evangelio de Lucas, cuán práctico es. Si tú estás comenzando a querer aprender y conocer acerca de Jesús, comienza con el evangelio de Lucas. Lee el evangelio de Lucas, que está escrito de una forma sumamente llana, sencilla para el lector. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, propuse escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, entiéndase, enseñado. Este Teófilo evidentemente estaba siendo expuesto al evangelio. Se le estaba hablando acerca de Jesús y Lucas dándole un follow-up, no dándole un seguimiento a Teófilo. Le dice, te estoy mandando este manuscrito, esta carta, para darte un play by play, ¿no? De quién fue Jesús, de lo que él hizo, de lo que él dijo, ¿no? Y de qué consiste la fe en este Jesús. Más que una mera carta, no, el libro de Lucas, el de Hechos, son documentos, trabajos de investigación. Quiso narrar de modo cronológico o en orden, como él dice, las cosas que tuvieron que ver con la vida de Jesús. Hechos, si van conmigo a Hechos, capítulo 1, para ver cómo cuando él escribe Hechos a este mismo Teófilo, cómo comienza su carta. Hechos 1, a partir del verso 1, dice Lucas, en el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas, ¿no? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Digan conmigo, se presentó vivo. Con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, qué maravilloso es pensar en que Jesús se le presentó, como vamos a ver ahora, no solamente a aquellos 12 hombres, ¿no? Sino a todo un público de personas por espacio de 40 días. ¿Se lo encuentra poco? Imagínense lo maravilloso que debió ser escuchar a Jesús hablar sobre el reino. Dice, les habló sobre el reino de Dios por 40 días. Obviamente
no especulemos sobre qué habló, que yo he escuchado muchísimas mensajes y prédicas sobre lo que él pudo haber enfatizado. Son buenas especulaciones, por decir verdad. No inventemos ni pongamos palabras en boca del Señor. Pero imagínense lo que fue tener un taller de 40 días después de resucitado. Estuvo entre ellos 40 días antes de ascender una vez y por todas y desaparecer entre las nubes. Y aquel ángel decir, ¿por qué ustedes están mirando hacia arriba, mirando hacia las nubes? Aquel que ustedes han visto subir, volverá, hermanos. ¿Qué expectativa y esperanza tenemos nosotros? Va a volver. Han pasado 2023 años y no ha vuelto nada. Va a volver, hermanos. Porque así como se habló de que iba a venir un Mesías, un Salvador, ¿y cuántos años no pasaron y nada? Generación venía y generación se iba y nada de aparecer Jesús hasta un día. Un día apareció Jesús y Jesús dijo, volveré. Y si Él volverá, hermanos, tengan por certeza que Él va a volver. El día y la hora, como el mismo Jesús dijo, nadie lo sabe, solamente el Padre. Pero stand by, o sea, atentos todos a que un día el Señor va a volver. Pero como digo yo siempre, no solamente que le temamos a un megáfono en una esquina cualquiera. El Cristo viene pronto, vuélvanse a Él, arrepiéntanse. La clásica comunicación de la iglesia décadas atrás. No solamente que va a venir un día y debe ser motivo para provocarnos un sentimiento de urgencia, sino que más fácil, como digo yo, nosotros vamos a Él, porque morimos, hermanos. ¿Están conmigo? Cuán frágil la vida es. Cuán frágil es la vida que a veces pensamos que tenemos. Yo me recuerdo cuando uno era joven y uno tenía, qué sé yo, 20 años. Y uno decía, wow, ahora que me falta vida, porque uno tenía computado en la mente que a los 75 es que uno se moría. Bueno, ahora que faltan años. ¿Y quién ha dicho que uno se muera a los 75? O que vivir 75 años sea algo asegurado para alguien aquí. ¿Hay alguien aquí que tenga seguro que va a vivir hasta los 75 años? O sea, nadie, hermanos. ¿Cuánta gente no muere a destiempo? Aún en el vientre de la madre, a los pocos días de nacidos. Ahora mismo tengo un hijo de una prima mía batallando con un cáncer. Está en Nueva York, le han dado 2 semanas de vida. Inclusive, déjenme orar por él ahora mismo. Se llama Damián. ¿Podemos estar de pie rápidamente? Oremos para que el Señor traiga salud a tantas personas que tienen perspectivas así como la de él, sumamente bajas de vida. Hermanos, pero lo importante es que nosotros, sean 5 años, 15 años, 30 años, 45 años, 60, los que el Señor nos dé, aferrarnos al Señor, hermanos, es sumamente importante. Señor, yo te presento a Damián ahora mismo. Señor, mira que fue intervenido en el día de ayer, Señor. Yo pido que tú obres un milagro, Señor, por encima del pronóstico médico. Señor, yo pido que tú hagas un milagro sobre su vida. Tócalo. Elimina, Señor, este cáncer de su cuerpo, Señor, y levántalo, restáuralo. Quema, Señor, toda célula cancerígena en su cuerpo y devuélvele la salud. Trae paz a sus padres, a sus abuelos, a toda su familia extendida, Señor, y que Él en su tierna edad, Señor, pueda poner su mirada en ti, conocerte, que se vuelva un testimonio vivo, andante de alguien que estuvo tocándole a la puerta a la muerte, pero que halló sanidad y restauración en ti. Te creemos, Señor, que en ti hay sanidad provista para todo enfermo. Señor, así aprovecho y toda enfermedad que pueda haber en este salón. Señor, cualquier persona que tenga una necesidad de sanidad, ahora en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre ese cuerpo. Señor, no importa el nombre que tenga su padecimiento, Señor, ahora mismo declaramos tu sanidad, tu perfecto orden sobre ese cuerpo. Toda dolencia, toda síntoma, Señor, toda molestia ahora sea levantada de estas vidas, Señor, y experimentemos, Señor, la sanidad, Señor, y la bondad tuya sobre nuestros cuerpos. Tócanos, Señor, desde
la corona de nuestra cabeza, Señor, hasta las plantas de nuestros pies. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. La resurrección, mis hermanos. La resurrección es la columna vertebral del cristianismo. No nos cansamos de decir que si Jesús hubiese solo muerto, pero no resucita, como bien dijeron los ángeles, como Él dijo que resucitaría, hermanos, todo se hubiese quedado, quizás como decían los dos caminos de Emaús. Wow, qué pena, we banked on Jesus. O sea, nosotros pusimos nuestras fichas de casino. Nadie juegue, por favor, un ejemplo solamente. Pusimos nuestras fichas de casino todas sobre el nombre de Jesús, pensando que ahí era, que esa era una ganancia segura. Y decían ellos dos caminando, hablando con Jesús sin darse cuenta que era Jesús que andaba con ellos. Y fíjate que ya hoy es el tercer día y nada ha pasado. Y ya el maestro estaba en pie, caminando con ellos. Y ellos no se daban cuenta, hermanos. La resurrección, hermanos, que dicho sea de paso, no, la resurrección no tiene que ver solamente con la eternidad. Porque recuérdense, siempre decimos, el ser humano es eterno. ¿Lo pueden decir conmigo? El ser humano es eterno. Eternamente viviremos. Lo pueden decir, eternamente viviremos. Viviremos o con Dios o sin Dios. O con Dios o sin Dios. Pero siempre, nunca dejaremos de ser. Contrario a lo que le digan otras religiones, que yo sé que los testigos de Jehová tienen otras posiciones, que cuando uno muere, uno duerme y que uno no siente y nada, es un alma en reposo. No. O sea, la Biblia es clara, el mismo Jesús es claro. O sea, que hay dos destinos. O sea, vivir una eternidad con Dios, en la presencia de Dios, como decía el apóstol Pablo cuando le escribía a los filipenses, porque para mí el morir es Cristo y el morir realmente es una ganancia, decía, no es una pérdida. Y fíjense que hay hasta culturas, yo sé que yo he dicho esto en otras ocasiones, que la muerte la reciben con algarabía. ¿Están conmigo, hermanos? Que cuando alguien muere es motivo de fiesta y baile. O sea, porque tienen una visión quizás más bíblica que nosotros, de que cuando uno cruza el umbral de esta vida terrenal a la eternidad, no, uno realmente pasa a vivir una vida con Dios. Ahora está claro, una vida con Dios si nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? Porque la salvación no depende de buenas obras, no, porque yo doné cada año $15,000 a instituciones benéficas, que yo cuánto, que no, que yo a quien le podía hacer un bien. No tiene que ver con tus obras, porque dice la Biblia, no, que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, precisamente para que nadie se llene la boca diciendo, no, porque yo. Usted nada, usted no puede hacer nada con respecto a su salvación. Jesús es el camino. Él es, no la verdad, Él es la vida. Nadie se va a lograr poder acercar al Padre si no es por Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Entonces necesitamos, hermanos, nosotros entender que necesitamos abrazar la resurrección como la pieza central de nuestra fe. Hermanos, nosotros de nada nos vale pensar que la resurrección solamente tiene que ver con el más allá, porque todos vamos a ser eternos, o con Dios o sin Dios. La resurrección tiene una cápita interesantísimo que no es tema para hoy, pero la resurrección tiene que ver con que vamos a cobrar vida en cuerpos nuevos. ¿Cuántos están conmigo? No, que yo aspiro a tener un cuerpo más slim, más, no, o sea, I'm banking on that. O sea, ahí yo estoy, Señor, o sea, ayúdame ahí. O sea, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, porque vivir vamos a vivir todos. Y si morimos hoy, estaremos presentes con Dios, dice la palabra, aunque ausentes al cuerpo. Pero un día, hermanos, vamos a resucitar en una época antes del milenio y demás, o sea, tema para otro día. Vamos a retomar vida en cuerpos, hermanos, glorificados. Es parte de este concepto y esta promesa de la resurrección, que es hermosísima, hermanos. La resurrección, hermanos.
es la columna vertebral de la fe cristiana. Es la resurrección lo que separa al cristianismo de las demás religiones que hay en el mundo. Jesús pasó de estar muerto a estar vivo, murió y resucitó y dejó a un par de ángeles con el siguiente mensaje cuando lo leemos en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 5 al 9. Oigan lo que dice. Lucas 24 del 5 al 9 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso decimos siempre, mis amados, cuando alguien muere y llevamos su cuerpo a enterrar, porque no lo podemos enterrar en el patio. Hubo épocas donde era en el patio que se enterraban. Todo el mundo tenía su parcelita cercana al hogar donde ponían su cruz y estaba enterrado el abuelo, el papá, el hermano. O sea, se enterraban a mano ahí, tenían el cuerpo. Pero ¿cuántos sabemos, hermanos, que cuando estamos ahí ante esos sepulcros, la persona no está ahí? Que a veces yo sé que se nos ha llenado la mente dentro de nuestra doctrinización de religión y demás. O sea, pensamos como que el muerto está como aún ahí, o sea, y que podemos hablarle y nos va a escuchar aunque nosotros no le escuchemos a él. No, hermanos, o sea, la enseñanza bíblica es que nuestro espíritu, nuestra alma ya no está presente para con el cuerpo. O sea, está muerto para con el cuerpo. Y está vivo o para con Dios o para con la condenación eterna que esa persona escogió en vida. ¿Están conmigo, hermanos? Que por eso todas las enseñanzas de que y cuando muera le hacemos unos rezos y pagamos una limosna a la iglesia y uno como pujando ahí, vamos, dale duro ahora, vas a llegar, o sea, como pujando el alma para que por fin ahí llegó y se coló al cielo. No hay nada que usted pueda hacer aquí por un ser querido que parta de esta tierra. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, la persona tiene que en vida tomar su decisión de arrepentirse de sus pecados, de reconocer que Jesús es la provisión de Dios para su mal llamado pecado, que en Él hay perdón, que en Él hay salvación. Entonces necesitamos pujar esa tarjeta, ¿no? Y aquí dice los ángeles: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Pero no vivo solamente para con Dios. Sí, su alma se fue. No. El caso de Jesús fue extraordinario porque Él fue el primero de los resucitados, que es la esperanza de nosotros. Un tema teológico interesante que no es tema para hoy. O sea, que murió y recobró su cuerpo. ¿Están conmigo, hermanos? Glorificado. Que inclusive por eso quizás en momentos no le reconocían. Porque quién sabe si le dan una versión diferente, ¿no? Del cuerpo. Esa es mi esperanza, ¿no? De que, hey, ese modesto es verdad, pero mira, suena como esto. Pero que se ve tan musculoso. Mira todos esos cuadritos que tiene ahí. O sea, esa es mi esperanza. Y fíjense que muchos de los episodios, después de su resurrección, no lo reconocían ni las mujeres en el sepulcro, ni los que estaban camino de Emaús. O sea, evidentemente en un momento ya sí estaba en una posición donde sabían, es el maestro, es Jesús. Ahí yo no sé cómo explicárselo del todo, pero sí les puedo decir, o sea, nuestros cuerpos, hermanos, van a experimentar una resurrección extraordinaria. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense, le decían los ángeles, porque 2023 años después, es fácil uno decir, pero qué torpes esos discípulos. O sea, porque está tan claro. O sea, what part don't you understand? O sea, ¿qué parte fue que tú no entendiste en su momento? Eso es como Monday Morning Quarterback, ¿no? O sea, al otro día de los hechos es muy fácil mirar atrás y decir, pero caramba, eso se cae del árbol. No. Al momento estaban, hermanos, nublados. Estaban confundidos, estaban mareados. Todo le estaba volando a la cabeza, estaban en dos frecuencias, como les he dicho en otras ocasiones, hablando. ¿Y cuándo restaurarás el reino? Y el Señor, pero Señor, ellos no acaban de entender que yo no vine aquí a
a quemar gomas. O sea que yo vine aquí es a establecer otro tipo de reino, con otra naturaleza. Sin embargo, ellos pensaban que Jesús vino, ¿no?, a crear un levantamiento en contra del Imperio Romano. Diciendo, Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Póngase a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Van a encontrar a Jesús haciendo referencia a eso. Es necesario subir, que es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y que padezca y que sufra, pero resucitará a los 3 días. Le hizo la analogía que los mareó de Mateo 24 del templo, que el templo yo lo destruiré en 3 días y lo levantaré de nuevo. Y ellos en otra frecuencia, pensando que estaban, pero este edificio tan grande, ¿cómo tú lo vas a derribar y a construir en 3 días? Tú no sabes que esto tomó 15 años levantarlo. O sea, en otra frecuencia. Hermanos, qué bueno que ahora tenemos mayor entendimiento, mayor revelación de la palabra de Dios. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Fíjense ahí, a los 11, porque ya Judas se había ahorcado, ¿no? A los 11 y a todos los demás, porque habían muchos discípulos. ¿Cuántos están conmigo? ¿No? Estaban los originales, los 12, cuando estaba Judas, no, pero había muchos discípulos, muchos seguidores del Señor. Es como Juan 20, versículos 4 al 10, dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, o sea, este era Juan, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Porque fíjense, señores, el Señor hacía su cama. ¿Cuántos están conmigo? Hay pocos amenes. El Señor hacía su cama. Las madres aprovechen con sus hijos. El Señor hacía su cama. Amén, amén, mi hijo. O sea, resucitó y no dejó las sábanas ahí, no, vueltas todas. O sea, no, las envolvió. Algunos dirán, yo estoy seguro que el Señor tenía housekeeping, ¿no? Que un ángel se le apareció. Señor, no se preocupe, se puede ir, que yo termino aquí de recogerle la sábana. Ahí envueltas encontraron los sudarios, las sábanas con que estaba envuelto. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hermanos, tampoco entendieron. Y yo quiero que algo suceda hoy, que salgamos de este lugar entendiendo que ese acontecimiento de la resurrección fue lo que selló, validó nuestra fe cristiana, hermanos. Fue la resurrección, como dicen por ahí, la que le puso la tapa al pomo. No, fue la que culminó toda la misión, el propósito por el cual Jesús se acercó a esta tierra, culminó con la resurrección. Por eso el mensaje de los discípulos, hermanos, y de toda esa iglesia primitiva era de estas dos alas del evangelio, que Jesús murió y resucitó. Que Jesús murió y resucitó. Por todas partes, léase el libro de los Hechos, léase las cartas de Pablo, no, y de los demás que escribieron, hicieron sus aportes. O sea, Jesús murió y resucitó. Si Jesús hubiese solo muerto, hermanos, esto tuviera, o sea, un avión de un ala. O sea, no hubiese volado esta fe cristiana, no tuviese el impacto. Piensen ustedes, hermanos, la cantidad de personas, y con esto voy cerrando, puede subir Darío. Piensen ustedes la cantidad de personas que estuvieron dispuestas a morir por su fe, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Piensen ustedes la cantidad de personas que estaban tan entendidas
tan convencidas, como decía Lucas, es que han habido pruebas indubitables, una palabra fina que significa que no hay espacio para dudar de ellas. No, estaban tan convencidos de que Jesús había muerto y había resucitado, que ellos no necesitaban escuchar más nada, hermanos. They were sold. Estaban vendidos a la causa, estaban comprometidos con la causa, estaban comprometidos con Jesús, estaban dispuestos a ver las hogueras arder a sus pies y ser quemados vivos por la fe que han profesado en Cristo Jesús, hermanos. Cierro con ese pasaje de Primera de Corintios. Si quiere, vayan conmigo allí. Primera de Corintios, capítulo 15. Porque cuando le escribe Pablo a los Corintios, había un tema de la resurrección. Y este era todo un tema en aquel entonces, lo de la resurrección. Y habían sectores religiosos que creían en la resurrección, otros que no creían. Y eso era un motivo de pugna teológica. Y oigan lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, a partir del verso 1. Con esto cierro. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveráis. Digan conmigo, perseveráis. Y hago el paréntesis para decir la importancia, hermanos, de perseverar en esta fe. Porque de nada me vale escucharlo and not do anything in regards to it, y no hacer nada al respecto. De nada me vale creerlo y no hacer nada al respecto. El perseverar en él, hermanos, insistir en él, o sea, no dejarme salir de los rieles del evangelio, sino I'm on it, o sea, esto es lo mío, o sea, estoy convencido, o sea, esto es lo mejor. Fuera de aquí no hay nada mejor que yo aferrarme a la persona de Jesús, por el cual asimismo dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, si de repente no fue que creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oigan aquí el versículo 5. Y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, entiéndase, ya habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? No, porque había todo un grupo de personas que constataban que Jesús había resucitado. Sin embargo, habían otros que no vivieron la experiencia, que decían: no, la resurrección, it's not a thing. Porque si no hay resurrección, decía Pablo, de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ojo con esto: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. El último ahí, apaguen, vámonos, o sea, aquí, ¿qué hacemos aquí? Estamos perdiendo nuestro tiempo. Vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe si Cristo no resucitó. Y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Back to the drawing board. O sea, tumben todo lo que se ha dicho hasta ahora. Si Cristo no resucitó, nosotros tenemos sobre nuestros hombros el gran peso de nuestro pecado que nos separa de Dios. Entonces también los que durmieron en Cristo, los que murieron con su fe puesta en Cristo, perecieron. En vana fue su fe. O sea, están sufriendo ahora una vida de condenación eterna. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, entiéndase, pena de todos los hombres. Mas ahora Cristo, hermanos, ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, este es el mensaje de un día como hoy. Que nuestra fe no es en vano, porque Cristo murió y resucitó. Qué bueno es saber, mis hermanos, que nosotros el día que nos toque morir, que ojalá no sea anytime soon, o sea, no como decía mi papá, que decía, ustedes son los cristianos más raros, viven hablando del cielo y ninguno tiene como afán por llegar. No en ese sentido, no, sino porque yo entiendo que la vida, ¿no? Que es inclusive la promesa de esa palabra de honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días. Yo entiendo que la largura de días es una bendición de parte de Dios. O sea, es como un profesor mío de psicología que decía que todo el que muere antes de los 90 años muere a destiempo, decía él. Y yo lo creo. O sea, yo creo que nosotros debemos de tener un ciclo de vida extenso, largo. Pero sean los que sean, porque realmente nuestros días están contados por el Señor. Y es hasta cuando el Señor quiera que estemos acá. Sea que me lleve a los 20, which I'm past that already. Sea que me lleve a los 40, a los 60, a los 80, a la edad que sea. Hermanos, saber que viví esta vida tomándolo en cuenta, y que entonces voy a pasar a vivir una eternidad con Él, que es muchísimo mejor, y que un día Él me va a resucitar a un cuerpo nuevo. O sea, hermanos, o sea, una esperanza gloriosa tiene el creyente, y de eso se trata, hermanos. Volvamos, como decía aquí, que las mujeres volvieron a los discípulos, volvieron a los suyos. Digámosle, corramos la voz de que nuestro Jesús está vivo. Está vivo, como decía Él antes de partir. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No está aquí físicamente presente, pero está aquí entre nosotros siempre. En este salón, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en este continente, cuando nos vamos de vacaciones a otro, allí está el Señor con nosotros, porque Él es omnipresente, presente en todo lugar, en todo momento. Qué bueno es contar con un Cristo vivo. Por eso yo escuchaba en estos días que la gente decía, sí, porque la imagen de un Cristo en la cruz no debe ser la visual. Y algunos han dicho, sí, debemos hacer unos pendientes que tengan como una tumba abierta, ¿no? Con la piedra rodada, porque nuestro Señor no está colgando en un madero. Ambas cosas tienen valor, hermanos. Qué bueno que un día colgó sobre el madero. Porque si no cuelga sobre el madero, no estuviéramos hablando de la resurrección. Pero qué bueno que no solamente colgó en el madero, sino que resucitó, hermanos, y completó la obra de salvación a favor nuestro. Estemos de pie, hermanos. Permítanme orar para cerrar este tiempo y celebremos este día con gozo. Digámosle a las personas cuando lo veamos, Cristo vive, Jesús vive, el Señor está vivo y está vivo para cambiarnos, para transformarnos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos has regalado para nosotros
venir, Señor, y cantar y exaltarte por todo lo alto. Señor, ciertamente nosotros somos evidencias, Señor, de personas que hemos sido tocadas, transformadas por tu vida, Señor. Gracias, Padre, por morir. Gracias por resucitar. Y gracias por extendernos esta salvación, Señor, que la guardamos con temor y temblor. Permítenos perseverar en ti. Permítenos, Señor, poder insistir en nuestra fe. Señor, que nada ni nadie nos distraiga, que nada ni nadie nos aleje de ti. Espíritu Santo, que en este día y los días por venir podamos decir a los cuatro vientos: nuestro Señor vive, mi Rey vive, mi Redentor vive y quiere vivir en tu vida también. Señor, gracias te damos por este día. Llévanos con bien a donde quiera que vayamos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso al Rey. Hosana al que vive. Aleluya. Disfruta de su presencia. Él está aquí. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvió siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, santo. Oh, santo, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien.
es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy